que es la continuación de la clase que estábamos viendo el viernes de la semana pasada y habíamos dejado pendientes las preguntas, ¿no es cierto? Este, no sé si a alguien le quedaron pendientes preguntas, era lo que estábamos viendo. Yo les decía, la clase pasada, que este señor, Maurice Dobb, iba a proponer tres definiciones o tres perspectivas respecto de lo que es el capitalismo. El capitalismo es un espíritu, el capitalismo se identifica con el mercado y el capitalismo es un modo de producción. Habíamos empezado a caracterizar cada una de ellas. El capitalismo es un espíritu. Creo que es una caracterización un poco floja. En realidad debería decir, el capitalismo es en parte un fenómeno espiritual. Y por fenómeno espiritual, yo les decía que esta perspectiva vinculaba el capitalismo con una serie de sentidos, ideas, orientaciones de conducta. Valores si quieren, pero también encontrábamos aquí el problema de cómo el capitalismo genera consenso, cómo, en qué sentido podemos decir que participamos como sujetos dotados de determinadas características, a veces como sujetos racionales, otras veces como sujetos que no saben completamente lo que hacen del capitalismo, ¿no es cierto? Este, entonces, acá teníamos ese problema. ¿Sí? El capitalismo es en cierto sentido no únicamente un sistema, no únicamente un sistema económico, ¿sí? Sino también un conjunto de ideas. En parte, ¿sí? Estas perspectivas se remiten a ideas conscientes. Ampliando un poco la perspectiva, nosotros también podríamos incluir acá orientaciones inconscientes. Este, la primera línea de investigación es la impulsada por Weber, por Max Weber, que es un sociólogo alemán, que no sé, creo que se lo mencionamos en sociología, en el que el espíritu de capitalismo está vinculado a la génesis de una orientación hacia la actividad profesional. Este, y a Max Weber no le interesa este, tanto cómo participamos del capitalismo, como qué sentidos generados en la historia de Occidente este, han orientado a algunos aspectos del capitalismo, en particular estos que tienen que ver con la ética del trabajo, con la aparición de una figura en la ética protestante que es la aparición, que es la figura de la profesión y de la vocación. Entonces es un aspecto sobre el que volveremos en un momento. Otra vez volvamos a la clase que viene. Opuesto, o mejor dicho, en las antípodas, bastante diferente de esta orientación, en donde hay un aspecto ético del capitalismo, este, que está vinculado con un desarrollo doctrinal, tenemos las ideas que van a surgir desde Freud, ¿no? Hasta las teorías de la sociedad de consumo, en las que
Rosa cree que ya la habían subido. Rosa me pregunta cuándo sube la clase del viernes. Rosa, yo creía que ya la habían subido y después le pregunto a mis ascriptos. Si no la subo yo por mi cuenta. Por las dudas, voy a hacer otra cosa. Vamos a esperar un cachito. Bien, ahí estoy guardando por mi cuenta. María Clara me dice el material de capitalismo. El material de capitalismo lo voy a subir hoy o mañana. Van a tener 2 o 3 textos en forma de fichas, ¿sí? Pero todavía no los terminé de corregir, no los terminé de editar. Entonces les decía, opuesto en cierto sentido a la idea de que el capitalismo está asociado a un conjunto de ideas vinculadas a una ética y por lo tanto de alguna forma la producción de esas ideas fue un fenómeno consciente. Tenemos las perspectivas que van a comenzar desde Freud hasta las teorías del consumo de masas, en donde nuestra vinculación al capitalismo se desarrolla en términos de fenómenos inconscientes. Este, sobre eso me voy a detener un poquito la clase del viernes. Final, el capitalismo es un espíritu, entonces, ¿sí? Esta perspectiva nos ofrece un abanico muy variado de perspectivas, pero en todas ellas, nuevamente les insisto sobre esto, no se trata de que el capitalismo sea tal cosa, sino de que un sistema que queda fuera de los objetos del análisis es considerado también en parte como un fenómeno cultural del cual somos en parte conscientes y en parte no. ¿Esto me entienden? Puesto que para estas perspectivas el capitalismo es, por ejemplo, un comportamiento vinculado a un sistema que hace posible un sistema. Este, Parte de lo que hemos dicho respecto de la utilidad de la corriente neoclásica y en particular a aquello a lo que hemos llamado, aquello sobre lo que hemos llamado la atención, que son las orientaciones del comportamiento implicadas en la corriente neoclásica, este, como supuestos sobre los que se pueden elaborar modelos matemáticos, curvas, ¿no? Tendencias del mercado, es hace de vínculo entre estas dos corrientes, ¿no es cierto? Porque la corriente neoclásica debe suponer para poder
generar sus descripciones matemáticas acerca del mercado, que las orientaciones de los sujetos tienen estos dos componentes vinculados uno con otro estrechamente, que es la maximización, sea la maximización de la satisfacción de las necesidades, deseos, preferencias, o sea, la maximización del beneficio. Y el modo en que se obtiene esa maximización es a través de una operación de administración que habíamos llamado optimización, ¿no es cierto? Y todo esto se expresaba en esas curvas tan elegantes a las que hacíamos referencia hace un par de clases. Esto se va a volver más importante en tanto podemos pensar que esas dos operaciones, maximización y optimización, no solo son supuestos en el razonamiento neoclásico, sino también se vuelven programas de conformación de comportamientos, luego acompañando el desarrollo de esos modelos neoclásicos. Entonces, no solo se trata de que vamos a suponer que los individuos maximicen y optimicen, sino que hay una serie de operaciones de instituciones, de prácticas, de intervenciones institucionales y de conocimiento que tratan de producir esos sujetos. ¿Sí? Esto se va a ser un aspecto bastante importante en la última unidad, cuando veamos el neoliberalismo. ¿Sí? Para algunos autores, el más conocido de ellos es obviamente Michel Foucault, que no sé si ustedes lo escucharon, lo escucharon alguna vez, lo oyeron mencionar en alguna materia. El neoliberalismo es una forma de gobernar comportamientos bajo estos parámetros, los parámetros de maximización, optimización y en general una preocupación que está presente aquí, que es la de la racionalidad de los comportamientos. Ahora, si esta preocupación hace nexo, el nexo es con las concepciones de que el capitalismo es un mercado. Habíamos llamado la atención sobre la noción de capitalismo en la corriente neoclásica y sobre estas dos acepciones que toma la palabra de capital, la diferencia monetaria, ¿sí? Y la productividad de los factores de producción, ¿no? La productividad de esta cosa que es el capital. ¿Y qué es el capital? El conjunto de cosas que pueden ser consideradas productivas, ¿no es cierto? Hay una tautología, ¿sí? Hay una definición circular en esta perspectiva. El capital entonces es productivo, y el capital es entonces, y el capital es también una diferencia monetaria. El capital es productivo y eso es lo que nos permite deslindar, ¿no? de entre todas las cosas con las que coexistimos, un conjunto de cosas que son productivas y por lo tanto les podemos llamar capital. Es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando vamos a hablar de capitalismo como mercado, nos vamos a referir sobre todo a esa diferencia monetaria
cómo esa diferencia monetaria es posible y cómo esa diferencia, en qué condiciones esa diferencia monetaria que aparece en el comercio este, muy temprano, ¿no? Este, se asocia con unas empresas muy particulares que van a surgir en el Mediterráneo y se van y se empresas que obviamente, eso es lo que estamos diciendo, buscan el beneficio, pero a través del Estado y a través de a través de la organización, a través de su propia organización, a través de la organización de estas empresas, este, logran incrementar ese beneficio de una forma tan importante, ¿no? Como para que esa diferencia monetaria se articule con el poder del Estado y pueda conformar, pueda organizar espacios de comercio. Esto es lo que va a ocurrir en el Mediterráneo, no en la Baja Edad Media. Pero el espacio de transacciones que conforma estas empresas y estos estados mediterráneos no es estrictamente hablando un mercado, ¿sí? No es estrictamente hablando un mercado y más bien se opone al mercado. Vamos a utilizar esta identificación de capitalismo con el mercado para mostrar que en cierto espacio que es capaz de gobernar, que es capaz de organizar el mercado, ¿sí? Tenemos el surgimiento de otro espacio de intercambios, ¿sí? En donde no se produce una diferencia o una oposición, perdón, no se produce una oposición, la oposición a la que estamos acostumbrados entre Estado y empresas, sino más bien una solidaridad, en el que cada una es la condición de la otra. Este, porque de otra forma no podemos dar cuenta de que en su génesis, en la Baja Edad Media, llegando a la Edad Moderna, llegando al siglo XVI, el capitalismo sea capaz de organizar espacios, ¿no es cierto? Que estas empresas comerciales que buscan el beneficio sean capaces de organizar espacios y que sean capaces de organizar espacios dotados, ¿sí? Por efecto de las intervenciones del Estado y de las empresas, de una gran expansión. Sí, sigo con el mismo PowerPoint. Dotados de una enorme expansión. Espacios que se autoexpandan, ¿sí? O, perdón, espacios expansivos que asociamos a este término que es la globalización. Y finalmente, esto era lo que quería que repasemos ahora. El capitalismo es un modo de producción, ¿no es cierto? Y para hablar de capitalismo como modo de producción, ¿sí? Habíamos partido de estas imágenes, que eran las imágenes de las industrias del siglo XIX, más claramente en Inglaterra, ¿sí? Una fundición y una industria textil, y son que conforman, ¿no? Que asocian el capitalismo, ¿sí? En esta concepción del capitalismo es un modo de producción. Esta noción a la que habíamos hecho referencia hace dos clases, que es la noción de fuerzas productivas,
está asociada a una fuerza productiva muy particular, ¿sí? Cuyo aspecto visible, ¿sí? Son la fundición y la empresa textil, ¿sí? Es decir, la gran industria, ¿no es cierto? Las fuerzas productivas durante el capitalismo están asociadas a estos establecimientos novedosos en el siglo XIX que comienzan a generalizarse en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Que son las grandes industrias, ¿sí? Y cuando digo grandes, ¿sí? Tenemos que tomar eso, a Marx le parecían muy grandes, desde nuestra visión particular en este momento serían bastante chiquitas, ¿sí? Serían relativamente pequeñas, ¿no? Este, y en esas grandes industrias tenemos un fenómeno muy importante, que son estos sujetos, hombres, mujeres, niños y niñas, que trabajan en estos establecimientos fabriles y sobre los cuales habíamos hecho una serie de preguntas, ¿no es cierto? Una de esas era la primera pregunta obvia, que es muy, muy obvia y es muy importante para Marx, es por qué están trabajando, ¿sí? Este, y están trabajando porque no poseen, dice Marx, otro medio de producción, si no poseen medios de producción propios. Nuevamente a eso le podemos hacer otra pregunta. ¿Y por qué no poseen medios de producción propios? Porque han sido desposeídos de ellos. Y son desposeídos de la posibilidad de producir por sí mismos y para sí mismos, este, cotidianamente, ¿sí? Tenemos entonces dos cuestiones, ¿no? Han sido desposeídos de los medios de trabajo, han sido desposeídos de las condiciones de producción, ¿sí? No disponen de medios de producción propios porque han sido desposeídos de ellos. Y esto, pregunta Maximiliano, si tiene que ver con con que el trabajo muda del campo a la ciudad. En parte sí, sí, pero no porque el trabajo cambie de campo a la ciudad, porque en el campo sigue produciendo, ¿no es cierto? ¿Me entendés, Maximiliano? Sino porque han cambiado esto que llamábamos hace dos clases relaciones de producción en el campo. Porque en un momento, podríamos decir en el siglo XVII, ¿sí? Que es una suerte de momento de transición entre el feudalismo que está disgregado y el capitalismo que todavía no ha surgido, los campesinos eran propietarios de sus condiciones de trabajo. ¿Me entienden esto? Con el avance, ¿sí? Del mercado mundial, con el desarrollo del mercado mundial, esas tierras, las tierras en las que vivían estos campesinos, ingleses o franceses, ¿sí? O belgas, holandeses, este, no,
el surgimiento de estas relaciones de producción no involucra a toda Europa, ni mucho menos, sino a una zona bastante estrecha, y no toda esa zona de la misma manera, pero en términos de Marx, ¿sí? Marx lanza una generalización bastante aventurada, ¿sí? Este, el desarrollo del mercado mundial, decía, piensa Marx, transforma estas tierras, ¿sí? O transforma, o da la posibilidad de que estas tierras se conviertan en productoras de materias primas. En particular, en productoras sean destinadas a la cría de ovejas. Razón por la cual estos campesinos que antes habitaban y producían para sí mismos, básicamente en estas tierras, empiezan a generar, deben ser expulsados de ellas. ¿Sí? Entonces, en esa expulsión participa obviamente el Estado, no es únicamente una expulsión que lleven a cabo los propietarios de esas tierras. Y entonces esas tierras se dedican a la producción de lana y tenemos una enorme cantidad de una población muy importante que ahora ha sido expulsada de su tierra y se dedica al vagabundeo y a la delincuencia. Esa población entonces debe ser disciplinada. Y el proceso de disciplinamiento va a llevar bastante tiempo, ¿sí? Para ser transformada en mano de obra de una serie de manufacturas, no aún grandes industrias, sino literalmente manufacturas, es decir, producciones hechas a mano, pero orientadas al comercio, ¿sí? Orientadas a ese mercado mundial en expansión. Es, es en estas manufacturas, es en el seno de estas manufacturas, que se va a producir un desarrollo tecnológico, ¿sí? Un desarrollo de técnicas productivas, que remite, ¿sí? Cuyos logros van a ser estas imágenes que veíamos en la diapositiva anterior. ¿Sí? La máquina al servicio de la producción. ¿Me entienden esto? Y con eso, con el desarrollo de estas máquinas al servicio de la producción, la separación entre el trabajador, ¿sí? Y sus medios de producción se completa. Ya no se trata de que estos o nosotros no podamos producir por nosotros mismos y para nosotros mismos porque hemos sido separados a través de una operación violenta de los medios de producción con los que antes estábamos vinculados. ¿Sí? Ya no se trata de eso, eso es una operación que ocurre al inicio. ¿Sí? Lo que se trata ahora, ¿sí? Es que ya no es posible, a través del desarrollo de esa gran industria, de una producción realizada por el propio productor. A partir de aquí, la gran industria es también la gran producción, orientada hacia un mercado nacional o mundial, pero sobre todo mundial en el siglo XIX, que está en expansión. Y Eduardo me pregunta, ¿se puede poner como ejemplo las comunidades indígenas en Argentina? Sí, pero en el caso de las comunidades indígenas, esa transformación no siempre va a estar vinculada a esa transformación en las relaciones de producción. No siempre va a estar vinculada a su transformación en fuerza de trabajo, sino directamente, por ejemplo, a su exterminio.
¿No es cierto? Esto es lo que pasa en la expansión de la frontera agraria que llamamos conquista del desierto. ¿No es cierto? Se trata de una operación gigantesca que tenemos nosotros, como tienen otros países. Piensen en la expansión hacia el oeste de la Unión, de lo que se llamaba la Unión, es decir, lo que aún no es Estados Unidos. Este, y ahí no hay transformación, ¿no es cierto? Y también se trata de una operación más compleja, ¿sí? Porque en algunos casos, sobre todo en América Latina, en África, y una parte muy importante de Asia, esa transformación de las relaciones de producción que elimina a una población muy importante o que cambia las relaciones de propiedad que antes tenían unos pueblos originarios con su territorio, no los transforma tampoco necesariamente en proletariados de tiempo completo migrantes a las ciudades, sino en mano de, en mano de obra estacional. Lo que significa que parte de su... siguen produciendo por sí mismos, para sí mismos, y asociado con ello, el salario que reciben es misérrimo, es decir, no va a cumplir con esto que vamos a decir enseguida, que es el salario cubre la reproducción de la fuerza de trabajo. No, estacional me refiero a el circuito de la zafra, de la vendimia, de la cosecha frutícola, este, que dura unos meses y luego estas poblaciones retornan, ¿no?, a sus comunidades de origen. Bien, entonces tenemos estas dos, ¿no? La zafra y la vendimia, ¿sí? Te decía Eduardo. Entonces tenemos estas dos cuestiones que conforman las relaciones de producción, ¿sí? Si la fábrica es la fuerza, es el aspecto, si la gran industria es el aspecto visible por excelencia de la transformación de las fuerzas productivas, la separación del trabajador de sus condiciones de trabajo iniciada de forma violenta y mantenida por el propio desarrollo de la gran industria, ¿sí?, conforma la condición sobre la que es posible las relaciones de producción propias del capitalismo. Y esas relaciones de producción hacen referencia a dos términos, a dos palabras que indican relaciones sociales: la relación salarial y el capital. Entonces, estas personas que trabajan en la gran industria, de la misma forma que nosotros, reciben un salario, ¿sí? Y ese salario, ¿sí?, y esa relación que mantienen a través del salario, mejor dicho, la relación que mantienen a través del salario es la que permite, la que posibilita que exista capital, ¿sí? Así que lo primero que tenemos que ver es qué es el salario. Nosotros sabemos muy bien para qué se usa el salario, ¿no es cierto? El salario se utiliza para comprar medios de vida, porque medios de vida se han transformado en mercancías.
Y el propio salario, la existencia de esta palabra, que es la palabra salario, indica que la fuerza de trabajo se ha transformado en mercancía. ¿Esto se entiende? ¿A alguien le queda una duda de esto? El capitalismo entonces supone, ¿no es cierto?, condición necesaria para Marx, ¿sí?, para una concepción del capitalismo como modo de producción, que haya salario, ¿sí? ¿Por qué? Le adelanto la respuesta, pero no les pido que entiendan la respuesta porque todavía no les expliqué, porque eso enseguida lo vemos. Sin salario no puede haber capital, ¿sí? Eso es lo que va a tratar de mostrar Marx. Sin la relación salarial no puede haber capital, ¿sí? Y la existencia del salario supone, ¿sí?, como condición esto que acabamos de decir, que el trabajador está separado por estos dos procesos, ¿sí?, por la separación violenta con sus condiciones de trabajo y por la separación cotidiana de sus condiciones de trabajo, ¿sí?, está separado de las condiciones de trabajo. Ya el trabajador, que somos nosotros, no posee medios de producción propios, ¿sí? Y alguno de ustedes, ¿sí?, me puede decir, pero yo tengo una pizzería. ¿Eso me convierte a mí en un capitalista? No, eso a ustedes, el tener una pizzería no los convierte en capitalistas, ¿sí? El ser cuentapropistas no los convierte en capitalistas, ¿sí? Este, ¿Por qué? Me pueden decir. Ya vamos a ver por qué. Pero eso tiene que ver con la magnitud del capital, ¿no? Eduardo, ¿qué iba a decir, Eduardo? Perdón. Está bien, no vamos a hablar de eso para no tocar. No sé yo. Este, Profe, sí, sí, ¿podrías Valentina. repetir la parte que dijo que el trabajador está separado, o sea, de que Está el separado, les decía, este el trabajador proceso, el trabajador está separado de las condiciones de su trabajo, ¿no es cierto? Las condiciones de su trabajo no son propias, razón por la cual debe venderse, debe vender la fuerza de trabajo. Y hemos visto que la separación del trabajador de sus condiciones de trabajo supone, históricamente, ¿sí?, para Marx, se desarrolla a través de dos operaciones. Una histórica, ¿sí? Hubo un acto violento que Marx llama proceso de acumulación originaria, ¿sí?, no extremadamente violento, que era este que habíamos hecho referencia, en donde el Estado y el propietario expulsan a los campesinos, ¿sí?, y luego el Estado, más que los propietarios, pero también en parte los propietarios, deben disciplinarlo para transformarlo en trabajador, ¿sí? Ese entonces es un proceso en esta separación. Una parte de esta separación del trabajador de los medios de trabajo. Y la otra parte, ¿sí?, tiene que ver con la propia existencia de la gran industria. ¿Sí? La gran industria, es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas que veíamos en estas dos imágenes, visible en la industria textil y en la fundición, entre todos los ejemplos que se podrían haber ocurrido, esas dos industrias son centrales
ustedes saben, en la revolución industrial, este, mantienen, no es cierto, esa separación. Es decir, ya no existe posibilidad, avanzado el proceso de desarrollo de la gran industria, que el trabajador pueda producir para sí mismo y por sí mismo. ¿Sí? Ya vamos a ver en ese sentido, tal vez tengamos tiempo de ver, qué ocurre, por ejemplo, con el cuentapropista, ¿sí? Este, que para Marx es también un trabajador, ¿no es cierto? Este, es un trabajador que no encuentra trabajo y por eso se ha dedicado al cuentapropismo, ¿no es cierto? ¿Me entendés? No me acuerdo quién me preguntó, Valentina creo que era, Sí, profe, muchas gracias. ¿sí? Bien, entonces tenemos que ver, les decía, y este salario que tenemos nosotros, que tenemos los afortunados que tenemos trabajo, ¿no es cierto? Los afortunados que hemos tenido éxito en vendernos a nosotros mismos, este, no puede ser utilizado, este, perdone si les rompo los sueños, no puede ser utilizado como acumulación. No se genera, no van a generar capital de su salario, ¿sí? ¿Por qué? Porque el salario está destinado a la compra de medios de vida, que ustedes, que nosotros, ya no podemos producir. ¿No entienden esto? ¿Se entiende esto? Agustina pregunta si se puede invertir el salario, ¿sí? En parte, vieron ustedes, no sé, deben haber caído en la cuenta de que el salario, ¿sí?, está muy restringido a la satisfacción de nuestras necesidades y por eso hablamos de que el salario se utiliza para la compra de medios de vida, es decir, para la compra de todos aquellos bienes que son mercancías ahora, porque esto es un punto con el que debería haber empezado, ¿sí? El capitalismo es un modo de producción de mercancías, todos los bienes que tenemos se compran y se venden, ¿sí? Entonces, utilizamos el salario para la compra de alimentos, ropa, educación, bla, 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 ¿sí? Con los cuales producimos y reproducimos nuestra existencia social. Y es estadísticamente muy improbable, ¿sí? De allí que siempre esta cuestión del tipo que se hizo a sí mismo, ¿no? El capitalista que empezó desde abajo y llega hasta arriba, ¿sí? Sea un ejemplo heroico, ¿no es cierto? Este, en gran parte fabulador, ¿no es cierto? De un tipo que comienza desde abajo y llega a ser gran empresario, invirtiendo este, este, su salario, ¿sí? Sea Bill Gates, como pregunta Eduardo, o a ver quién se me ocurre, bueno, no importa, no se me ocurre en este momento ninguno, o Elon Musk, ¿sí? Este, son ejemplos bastante extremos
que ocurren tan poco, ¿no? Ocurren tan pocas veces, que pueden servir de ejemplo, ¿no es cierto? Pero en general, ¿no? Esta es la perspectiva de Marx, el salario está destinado a la compra de medios de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque como toda mercancía, la fuerza de trabajo tiene un valor. Y ese valor, ¿sí? En el caso de la fuerza de trabajo, o en el caso de cualquier mercancía, corresponde a lo que la sociedad utiliza, ¿sí? Para producir esa mercancía. Lo que la sociedad utiliza para producir mercancía es básicamente tiempo de trabajo. ¿Me entienden esto? Cada mercancía para Marx, lo que vale, ¿sí? Es tiempo de trabajo objetivado en ella. Es tiempo de trabajo cristalizado en la mercancía, tiempo de trabajo que hace a su valor en tanto que mercancía. ¿Sí? Para Marx no existe otra fuente de valor que el trabajo. Entonces, cuando intercambiamos, en realidad intercambiamos, ¿sí? Trabajo, o mejor dicho, fuerza de trabajo. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos cosas. ¿Sí? Y esa fuerza de trabajo que intercambiamos es una magnitud social que depende del desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, depende del desarrollo de la técnica, ¿sí? Depende del desarrollo de la técnica en una sociedad dada. Razón por la cual entonces, ¿sí? Esto que decimos de cualquier mercancía es válido también para la fuerza de trabajo. Entonces, la fuerza de trabajo tiene un valor. Y ese valor, ¿sí? Es, corresponde al tiempo de trabajo que es necesario para producir y reproducir esa fuerza de trabajo. Pero ese tiempo de trabajo no son más que mercancías. Para hacerla más corta y obviarme todo este desarrollo que está en el medio, el valor de la fuerza de trabajo entonces se traduce en una serie de bienes a través de los cuales el trabajador puede reproducirse, puede reproducir esa energía gastada. ¿Me entienden? Entonces, por definición para Marx, el trabajo se utiliza para reproducirse, perdón, el salario se utiliza, es utilizado por el trabajador para reproducir su propia energía desgastada. ¿Me entienden? En otros términos, es muy poquito, si queda algo, ¿sí? Que pueden utilizar para, como diríamos, invertir, para transformarse en capitalistas, porque en general esto que vamos ahorrando lo utilizamos también para consumo, ¿sí? Para reproducir nuestra fuerza de trabajo. Esto que acabo de decir, ¿se entiende? Les decía, ¿sí? Vayamos al revés. ¿Cuál es el valor de la fuerza de trabajo? ¿Sí? El valor de la fuerza de trabajo es el salario. ¿Para qué usamos el salario? El salario lo usamos para reproducirnos a nosotros mismos. ¿Se entiende? ¿Me entendés, Maximiliano? ¿Por qué? Porque en el trabajo
¿sí? Desgastamos energía y esa energía la tenemos que reponer. A la vez tenemos que proveer al sistema capitalista de una nueva generación de trabajadores. Todo eso ingresa en la reproducción, ¿sí? El salario lo utilizamos para reproducirnos, ¿sí? Y nos reproducimos a través de las mercancías que consumimos, ¿sí? Y son esas mercancías que consumimos las que conforman nuestro salario, ¿sí? Y esto ocurre así porque el trabajo se ha transformado en mercancía. Y como mercancía tiene valor. Y ese valor, lo mismo que cualquier mercancía, es el tiempo de trabajo, ¿sí? Que se necesita para producirla. ¿Se entiende? Entonces utilizamos dos nociones, tiempo de trabajo y fuerza de trabajo, ¿no es cierto? No utilizamos la noción de trabajo. ¿Por qué? Porque el salario, ¿sí? Es indiferente a quien lo usa, ¿sí? El trabajo como mercancía, ¿sí? Supone que todos los trabajos, por diferentes que sean, pueden ser reducidos a lo que tienen en común. Y lo que tienen en común es ser solo desgaste de energía humana durante cierto tiempo en ciertas condiciones sociales. Eso es el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿sí? Que corresponde a la noción de fuerza de trabajo. Lo que un trabajador hace cuando vende, ¿sí? Maximiliano, vuelvo sobre esa frase, no regaló mi trabajo porque para Marx en realidad regalamos el trabajo. Al venderlo, ¿no? En parte lo regalamos, ¿sí? Este, perdón, esto porque no sé si se entendió. Maximiliano me hace una pregunta. Acá entraría la frase, no regalo mi trabajo, y entonces yo le digo que para Marx, en parte, regalamos el trabajo, ¿sí? Sin lo cual no habría explotación. Entonces, repito, ¿sí? Este, lo que vende el trabajador es la energía humana semejante a la de cualquier otro trabajador o trabajadora. ¿Se entiende esto? Una energía humana que puede ser reemplazada sin ningún tipo de problema por otro proveedor de energía humana. ¿Me entienden esto? Lo que vendemos, ¿sí? Cuando vendemos nuestro trabajo, es una capacidad de trabajar, no un trabajo. Ya les contesto eso. Eso que me pregunta Eduardo y que me pregunta Rosa, ya se los contesto, ¿sí? Por ahora quiero retener esto, ¿sí? Vendemos una energía humana, no un trabajo. Un carpintero vende su trabajo, me vende una repisa, ¿me entienden? El empleado de una carpintería capitalista
¿sí? Por más carpintero que sea, no vende una repisa, no le vende una repisa al capitalista, le vende la capacidad de hacer repisas, sillas, muebles, mesas. ¿Me entienden la diferencia? Entonces, lo que vendemos es nuestra fuerza de trabajo, que Marx llama también trabajo abstracto, ¿sí? O tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Me entienden? ¿Me entienden esta noción? Y como energía se repone. Como energía es como vendemos esa energía, ¿sí? El valor de esa energía corresponde a lo que necesitamos para reproducirla. ¿Me entienden? Porque si no, sí, sería una diferencia si usted es un buen carpintero, usted es un mal carpintero, o usted es un carpintero regular. Y ninguno de esos en realidad es ninguna de esas diferencias es muy importante. Ninguna de esas diferencias en realidad es la que fija el salario. ¿Sí? Las características diferenciadas que tenemos todos nosotros no afecta nuestro salario, ¿no es cierto? No ganamos más o menos por ser buenos o malos. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Y el hacer y el vender, ¿sí? Esa fuerza de trabajo, es el capitalista el que hace uso de esa fuerza de trabajo. ¿Me entienden? Ese capitalista el que le dice al trabajador, esa fuerza de trabajo es para hacer esto. Es el capitalista el que orienta la fuerza de trabajo a la producción de una mercancía. Y puesto que es el capitalista el que puede, el que hace uso de la fuerza de trabajo, compró el valor, ¿sí? Compró un valor, compró una mercancía, y lo mismo que si hubiera comprado una remera, ¿sí? La puede usar para una u otra cosa, la puede usar más o menos, la puede romper utilizándola, ¿sí? Ese es el estilo de nuestras remeras, ¿no es cierto? En la ropa que compramos. Este, de misma forma que un consumidor puede hacer eso con lo que compra, el capitalista puede prolongar el uso de esa fuerza de trabajo. ¿Sí? De modo que en la jornada de nosotros, proletarios, ¿sí? Vamos a tener dos magnitudes, como si nuestra jornada de trabajo estuviera dividida en dos. En una parte de la jornada producimos el tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducirnos. Es decir, una parte de la jornada corresponde a nuestro salario y otra parte corresponde a la prolongación que hace capitalista en términos de extensión o intensidad de ese trabajo socialmente necesario. Entonces, en toda jornada tenemos trabajo socialmente necesario y trabajo excedente. ¿Me entendés? ¿Me entienden? Esa es la cantidad de trabajo. La cantidad de lo que hemos trabajado es
está dividida en estos dos aspectos. El tiempo de trabajo con el cual producimos una cantidad de valores equivalente a nuestro salario y el tiempo de trabajo excedente. ¿Me entendés ahora, Rosa? Entonces nuestro salario es equiparable al valor de la fuerza de trabajo, pero no a la cantidad de trabajo. ¿Me entienden? El valor de la fuerza de trabajo corresponde a esa parte de la jornada que es el tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducirnos. Pero a eso, ¿sí?, se le añade otro aspecto, una cantidad que excede, ¿sí?, un plus trabajo. Y como ese plus trabajo, ¿sí?, crea valores, porque estamos en un modo de producción de mercancías, crea mercancías, entonces vamos a hablar de plusvalía, ¿sí? Entonces vamos a decir esto que le he puesto en la presentación. La cantidad de trabajo es mayor que el valor de la fuerza de trabajo. ¿Esto todos lo entienden? ¿Hay alguien que no entienda esto? O lo que viene a ser lo mismo, los valores de cambio producidos por los trabajadores o por el trabajador son de mayor magnitud que los valores de cambio implicados en su reproducción. ¿Esto se entiende? ¿Hay alguien que no me entienda esto? No me entienda, queda feo. ¿Hay alguien que no entienda esto? Bien. Y entonces ¿Podría volver a repetirlo? repetí lo que estaba en la diapositiva. La pregunta de Valentina es si se entiende. Si se entiende por qué los Ah, valores de cambio producidos por los trabajadores son de mayor... ¿Qué significa que los valores de cambio producidos por los trabajadores son de mayor magnitud que los valores de cambio implicados en su reproducción? ¿Esto se entiende, Valentina? más, más o menos se entiende. Bien. El trabajador, ¿sí?, produce como tela o como hierro lo que equivale a su salario, es decir, una masa de valores, ¿sí? El trabajador produce una cierta cantidad de hierro, mercancía. Esa cantidad de hierro, mercancía, equivale a es decir, tiene el mismo valor que una cantidad de alimentos, ropa, etcétera, que necesita para reproducirse. ¿Esto se entiende, Valentina? Valentina. Sí, profe. Perdón, ¿Sí? no se me conectaba. Entonces vamos un cachito más allá. Pero en el capitalismo debe producir una masa superior, una masa de valores superior a eso, superior a la masa de valores que corresponde a su salario. ¿Me entienden?
tiene que producir más valores, ¿sí? Es decir, tiene que producir más productos. Pero como esos productos son valores, debe producir una plusvalía. Vamos a llamar a esto plusvalía. Marx llama plusvalía a esto, ¿sí? A esta magnitud, ¿sí? Veamos, la plusvalía como producción de plusvalores, ¿sí? Es una cantidad de mercancías producida por arriba, por encima de las mercancías implicadas en la reproducción del trabajador, ¿sí? Y ahí estamos hablando de valores mercancías. O si estamos hablando de tiempo, es una parte de la jornada de trabajo más allá del tiempo de trabajo socialmente necesario. Y como adelanta Rosa, sobre esto va a existir la ganancia, pero todavía no hemos explicado cómo ocurre la ganancia. ¿La ganancia de qué? ¿Qué es la ganancia? ¿Sí? Valentina, ¿me entendés entonces? Sí, sí, entendí. Entonces tenemos ahí esta diferencia, ¿sí? La plusvalía entonces es trabajo no pagado, porque obviamente hay una parte del trabajo que es pagada, ¿sí? ¿Me entienden? Hay una parte del trabajo que es pagada que corresponde a la masa de valores que implica a una masa de valores equivalente a las necesidades, a lo que el trabajador y su familia necesita, ¿sí? Este, equivalente a su vez al tiempo de trabajo socialmente necesario, en el que el trabajador consume una parte de la energía de una jornada laboral. Y entonces, además de eso, tenemos un plusvalor, ¿sí? Más valores, más fuerza de trabajo, ¿sí? Más tiempo. ¿Se entiende? Plus tiempo, plus trabajo, plus valor. Eso es lo que estoy haciendo, María de Clara, ¿sí? Porque la noción de plusvalía tiene estas tres características, ¿no es cierto? Son plusvalores. La plusvalía, pongámoslo así, es un mecanismo de explotación. Ese mecanismo de explotación es el que corresponde a una relación salarial. Una relación salarial significa que la explotación está oculta, porque el trabajador piensa que el capitalista le paga su trabajo. ¿Me entienden esto? Lo que hace Marx es mostrar el aspecto oculto de esta relación laboral, porque esta relación laboral parece recubierta, dice Marx, por la mayor justicia. ¿Sí? El capitalista compra una mercancía y paga esa mercancía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser que haya explotación?
¿Me entendés, Maximiliano? ¿Me entendés, María Clara? Esto es lo primero que es la plusvalía, ¿sí? Una relación de explotación. Ahora, ¿cómo opera esa relación de explotación? Opera en términos, ¿sí? De una diferencia. De una diferencia entre lo que el capitalista vendió, de lo que el trabajador vendió, ¿sí? Que es su fuerza de trabajo, por la cual recibió un salario, ¿me entienden? Y lo que el trabajador trabajó, ¿me entienden? La plusvalía supone que el trabajador trabajó más. ¿Cuánto más trabajó ese trabajador? O más que, en realidad digo mal, no cuánto más, sino más que qué trabajó ese trabajador. ¿Por qué digo que ese trabajador trabajó de más? Más que qué? Trabajó más, ¿sí? Que el valor de la fuerza de su trabajo. Trabajó más que su salario. No porque, ¿se entiende hasta ahí? Maximiliano, María Clara. Ahora, ustedes pueden decir, trabajó más porque trabajó horas extras. Y yo le voy a decir, no, no se trata de horas extras. En términos generales, las horas extras además son pagadas, ¿sí? O son obligadas, pero de todos modos ustedes saben que son extras. No, no se trata de horas extras. Se trata de cómo está compuesta la jornada de trabajo. En la jornada de trabajo, el trabajador hace dos cosas. ¿Sí? Produce el valor de su fuerza de trabajo, trabaja un tiempo para producir las mercancías que equivalen a las que él necesita, ¿sí? Y trabaja más. ¿Me entienden? Trabaja un tiempo excedente. Verónica me pregunta, ¿el trabajador trabaja más de lo que necesita trabajar o de lo que puede trabajar? ¿A qué se refiere con que trabaja más? Trabaja más que el valor de su fuerza de trabajo. Trabaja más que el tiempo que necesitaría para producir las mercancías que cubren sus necesidades, digámosle así. Pero recuerden ustedes que las necesidades en Marx no son necesidades biológicas, corresponden a una existencia social. No, Eduardo, acá las necesidades están limitadas. Trabaja más que el precio de los productos, o sea, del tiempo que los produce. Eso es exactamente lo que dice Maximiliano. Salvo una cosa, el precio, ¿sí? Yo no podría ir el precio, sino el valor. El valor de los productos, o sea, el tiempo que los produce. ¿Sí? De los pro, más que el precio de qué productos, podría preguntar Verónica. O yo le preguntaría a Diego. Del precio de los productos que él consume para reproducirse, para producir nuevamente su energía. ¿Me entienden? Pongámoslo de otra forma. El trabajador durante un cierto tiempo devuelve al capitalista lo que el capitalista le pagó en términos de salario. Le devuelve como mercancías el valor de su salario.
Verónica me pregunta, entonces solo debemos trabajar la cantidad de trabajo que cubre nuestras propias necesidades. Yo ahí le cambiaría existencia social y no necesidades, ¿no es cierto? Ahora, pero no sé a qué se refiere muy bien Verónica. Yo interpreto la pregunta de Verónica en estos términos. Pues debemos trabajar la cantidad de trabajo que cubre nuestra existencia social, y si no trabajamos la cantidad de trabajo que cubre nuestra existencia social, quiere decir, si trabajamos de más de eso, quiere decir que estamos siendo explotados. Eso es lo que piensa Marx. ¿Me entendés, Verónica? Le estaba respondiendo a Verónica, ¿sí? Maximiliano me dice como profe se me tildó el audio, ¿sí? Le estaba respondiendo a Verónica. Verónica pone, solo debemos trabajar la cantidad de trabajo que cubre nuestra existencia social, y yo le contesto, para Marx, ¿sí? Si trabajamos más que la cantidad de trabajo que cubre nuestra existencia social, quiere decir que estamos siendo explotados, porque producimos un plus trabajo, ¿sí? Está en- Verónica, Verónica me pregunta, profe, en el caso de una persona que trabaja para sus hijos, trabaja para cubrir su existencia social y la de sus hijos, y el salario, ¿sí? Es decir, el valor de su fuerza de trabajo, debe cubrir ambas cosas, su existencia social y la de la nueva generación proletaria. El valor de la fuerza de trabajo corresponde a esas dos cosas. La reproducción del trabajador y la reproducción de una nueva generación de trabajadores. Pero Verónica, ¿entendés lo anterior? Tu pregunta anterior. Bien. ¿Se entiende hasta acá entonces? María Clara, ¿entendés la definición de plusvalía? La plusvalía es plus trabajo, ¿sí? Por encima del valor del salario. Perdón, es plusvalor, ¿sí? Por encima del valor del salario. La plusvalía, ¿sí? Es plus trabajo por encima del desgaste de energía que corresponde al valor de la fuerza de trabajo. La plusvalía es plus tiempo, ¿sí? Tiempo de trabajo excedente más allá del tiempo de trabajo socialmente necesario en el que el trabajador se produce a sí mismo y a la siguiente generación de trabajadores. ¿Sí? Valor, fuerza de trabajo y tiempo, porque esas tres cosas son lo mismo, ¿no es cierto? Son lo mismo desde tres puntos de vista distintos. ¿Me entienden? Clara, ¿me entendés? María Clara Dorado, ¿me entendés?
María Clara. Bueno, no sé si sigue María Clara por ahí. ¿Hay alguien que no me entienda esto? Bien, parece que no. Parece que todos entienden. O vamos a decirlo así, que van a ser la forma que Marx lo va a terminar expresando. El trabajo vivo, es decir, el trabajo que realmente ejecuta este proletario, es tiempo de trabajo excedente, ¿sí? Y más tiempo de trabajo socialmente necesario. Y si es en dinero, ¿sí? Entonces tenemos no un trabajo vivo, sino los valores que produce el trabajador. Por eso ponemos en la diapositiva nuevo valor producido. Y eso va a corresponder a la plusvalía más lo que Marx llama capital variable. ¿Se entiende esto? ¿Y por qué eso se llama capital? Y acá ya podemos empezar a definir lo que es el capital. Lo podemos, es capital variable porque es la masa de dinero que el capitalista adelantó como salario. ¿Me entienden? El capitalista como salario, ¿sí? En el nuevo valor producido, ¿sí? En los nuevos valores que produce el obrero, tiene la masa de capital, la masa de bienes que produce y que corresponden al salario, es decir, corresponden a la cantidad de dinero adelantado por el capitalista, más la plusvalía. Es decir, el capitalista finalmente tiene una masa de dinero, sí, perdón, una masa de bienes, dividida en dos cosas. Una corresponde, con una recupera el salario adelantado y con otra, ¿sí? Obtiene plusvalía. ¿Me entienden esto? Después vuelvo a la diferencia entre plusvalía y plusvalía absoluta. Ahora, y ustedes me pueden preguntar qué pasa con las maquinarias. Y Marx llama a esas maquinarias capital constante. ¿Sí? ¿Por qué esas maquinarias son capitales? Son capital. No son capital porque sean productivas, sino porque se desgastan, porque se consumen. Y al desgastarse y consumirse, transfieren su valor al, a las mercancías que produce el obrero, pero no producen más valor. ¿Me entienden? Simplemente transfieren valor, transfieren la cantidad de fuerza de trabajo que habían sido necesarias para producirlas, porque no tienen más que esa cantidad de fuerza de trabajo, a la nueva mercancía. Entonces, en todas las mercancías que produce el obrero, ¿no es cierto? Tenemos capital constante, capital variable, más plusvalía. ¿Me entienden? Pero puesto que esa masa de capital es constante, para no perdernos, dice Marx, para no agregar un factor que es constante, no lo vamos a tener en cuenta por ahora. ¿Sí?
hay una masa de capital, entonces, que es el capital constante, ¿sí? Que se desgasta y se transfiere. Y hay otra masa de capital, ¿sí? Que se valoriza, que genera nuevo valor. ¿Me entienden? Que genera más valor que el que contenía. Y genera más valor que el que contenía porque puede ser prolongada para la generación de plusvalía. Esa masa de valor que se valoriza es lo que corresponde al capital, al capitalismo. ¿Me entienden esto? Y entonces tenemos esto que corresponde a la forma del capital. El capital es entonces la valorización de valores a través de la generación de plusvalía. Entonces partimos del dinero. Con el dinero, el capitalista compra materia prima, herramientas y salario y fuerza de trabajo. Para hacer mercancías, para producir mercancías, que luego le van a reportar más dinero. ¿Qué va a hacer el capitalista con ese dinero? Lo va a reinvertir para obtener todavía más dinero, que a su vez lo va a reinvertir para obtener más dinero. De manera que en el capitalista no solo va a producir mercancías, sino que va a reinvertir para producir más mercancías con las que va a tener más dinero para producir todavía más mercancías. ¿Esto me entienden? Chicos, ¿esto me entienden? ¿Hay alguien que no me entienda esto? El capitalista obtiene dinero. Maximiliano no entiende. Sí, así que le explico. El capitalista obtiene dinero, ¿sí? Con la producción de mercancías, vendiéndolas. ¿Qué hace con el dinero Maximiliano? Si lo consumiera, ¿sí? Si se consumiera todo lo que gana, no sería un capitalista. Para ser un capitalista debe reinvertir. Es decir, produce mercancías para obtener dinero, con las que producir más mercancías, con las que obtiene más dinero, con las que produce más mercancías. ¿Me entendés, Maximiliano? ¿Hay alguien que no me entienda? No, Eduardo, no es un usurero, porque un usurero obtiene, Eduardo dice que es un usurero, ¿sí? No, porque un usurero obtiene más dinero prestando dinero. Para Marx, ¿sí? El capitalista es capitalista no porque obtenga más dinero, ¿sí? Sino porque ¿de dónde salió esa cantidad de dinero? ¿Sí? ¿De dónde salió esa diferencia de dinero? ¿Sí? Que constituye, que es constitutiva de todo lo que entendemos por capital. Siempre que hablamos de capital, hablamos de una diferencia de dinero, ¿no es cierto?
Pero ¿de dónde salió esa diferencia de dinero? Salió de la producción de mercancías, es decir, de el uso de la materia prima, de las herramientas, ¿sí? Para explotar la fuerza de trabajo, para subordinar la fuerza de trabajo para que la fuerza de trabajo se valorice, genere más valores. Jeremías pregunta si puede invertir en diferentes mercancías o debe ser siempre la misma. Obviamente puede invertir en diferentes mercancías, ¿sí? Pero entendé esto, Jeremías, lo que importa de esto de MD es que M es un proceso de producción de mercancías en donde el capitalista explota al trabajador, es decir, exige del trabajador plusvalía. ¿Me entendés, Jeremías? Súper. Entonces se entiende esto. Y en ese sentido, el capital es una masa de dinero que se valoriza. Maximiliano me pregunta, la ganancia se da con una mayor producción, ¿no? Y eso sería la explotación o la plusvalía. La explotación capitalista es la plusvalía. La mayor producción, ¿sí? ¿Me entendés, Maximiliano? Es la valorización a través de la plusvalía. ¿Qué quiero decir con la valorización? El incremento del valor, el incremento de la masa de valores de partida, el incremento de los valores que están representados en D. Lourdes me dice lo siguiente, es decir, que al invertir el dinero que surge de la mercancía ya producida genera una constante expansión de su empresa y capital. No, Lourdes, no así. Al invertir el dinero para producir mercancías, genera una constante expansión del capital. ¿Me entendés? Porque la mercancía, porque el capital se expande, ¿sí? Al producir la mercancía. ¿Me entendés, Lourdes? Bien. El viernes ya fijé la fecha, ya les aviso el viernes. Quiero confirmar con los muchachos, no vaya a ser que meta la pata. Bien. Entonces DMD, es decir, el capital, representa una masa de valores creciente. ¿Entienden? Es decir, una masa de valores que se valoriza por la extracción de plusvalía. ¿Me entienden? Por eso D es capital. Pero también es capital todo lo que compro con D. El salario es capital,
los medios de trabajo son capital, la materia prima es capital. ¿Me entienden esto? Es central que entiendan esto. El capital es una masa de valores que se valoriza. ¿Esto se entiende? Es una masa de valores que se valoriza por la extracción de la plusvalía. ¿Esto se entiende? De allí una consecuencia, ¿no es cierto? El capital, es decir, el capitalismo, es expansivo. Valentina me dice que se le retilda, yo supongo que debe ser el sonido. Repito, Valentina. ¿Sí? El capital es una masa de valores que se valoriza por la extracción de plusvalía. Y por lo tanto, el capital es expansivo. Y si el capital lo es, también el capitalismo lo es. El capitalismo se expande. No puede, ¿sí?, haber punto de equilibrio en el capitalismo. ¿Me entienden esto? Porque Maximiliano me pregunta por qué no hay equilibrio. Porque en una expansión, en un proceso expansivo, es por definición desequilibrado. Para que haya expansión tenés que superar los puntos de equilibrio, porque los puntos de equilibrio obran de límite. ¿Me entendés, Maximiliano? ¿Se entiende esto? ¿Todo el mundo entiende qué es la plusvalía? Acá Eduardo me pregunta si la expansión es infinita. Esto tiene dos respuestas, una es sí y otra no. En términos de lógica del capital, el capital actúa como si la expansión fuera infinita. En términos materiales, ¿sí?, es decir, en la relación de los seres humanos con otros seres humanos y con la naturaleza, no puede haber una expansión infinita. Tropezamos con límites, el capitalismo tropezaría con límites materiales. Esto es lo que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Porque esto es el problema de las tendencias, ¿sí?, de las crisis y de las tendencias, ¿sí? Así que esto lo dejamos pendiente. Hay alguien, ay, perdón, hay alguien que no haya entendido, ¿sí?, qué es el capital, qué es la plusvalía. Y la ganancia, obviamente, es el éxito de este proceso. Éxito que no es necesario, ¿no es cierto? No está en el inicio del proceso, pero ¿qué puede ocurrir?
el capitalista explotó el trabajo, compró medios de trabajo, compró materia prima, adelantó el salario, explotó al trabajador, produjo bienes, pero no puede vender esos bienes. Entonces, es como si no hubiera producido mercancías. Produjo bienes, pero no mercancías. ¿Me entienden? Porque una mercancía es algo que alguien está dispuesto a comprar. Si nadie está dispuesto a comprar la producción de este capitalista en particular, produjo bienes, ¿sí? Esos bienes tienen una utilidad, pero no son valores, ¿sí? ¿Me entienden? No hay intercambio en relación con esos bienes. No los puede vender. ¿Me entienden esto? Vean. Quería ver esto, ¿sí? Lo último. Y esto a la vez es la prueba de si entienden o no. El capitalista se encuentra con dos formas de, con esto termino, ¿sí? Antes de que me empiecen a apurar. El capitalista, yo veo otra diapositiva, yo cambié de diapositiva, ¿sí? De acá, de esta diapositiva, me interesan los dos puntos de abajo, plusvalía absoluta y plusvalía relativa. Sí, 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 esa es la que tienen que estar viendo. Quiero retomar estas dos nociones, plusvalía absoluta y plusvalía relativa, que son las dos formas de explotación, que son las dos formas de plusvalía en el capitalismo. Y con esto ustedes tienen que ver, tenemos que ver si nos entendemos, ¿sí? La plusvalía es la más sencilla de todas, ¿sí? Incrementa el tiempo de trabajo excedente. ¿Me entienden? La plusvalía, en el caso más sencillo, sería el incremento de la jornada laboral. ¿Se entiende esto? Yo para extraer más plus trabajo, es decir, más plusvalor, tengo que extraer más tiempo. ¿No es cierto? Tengo que prolongar el uso de esa fuerza de trabajo que yo estoy pagando 6 horas, ¿sí? Más tiempo, 8 horas, 12 horas, 16 horas. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entiende esto? Esta es la plusvalía absoluta. La plusvalía relativa es un poco más complicada, ¿sí? Porque la plusvalía relativa opera en dirección inversa y en relación con la propia noción de plusvalor. Porque yo les había dicho que el plusvalor era más valor que el trabajo socialmente necesario para la reproducción de la energía desgastada y para la reproducción de la familia del trabajador. ¿No es cierto? Eso es lo que fijaba el valor de la fuerza de trabajo, ¿sí? La reposición de energía y la reposición de una nueva generación de trabajadores. Ahora, para incrementar la plusvalía, yo puedo reducir, el capitalista puede reducir el tiempo de trabajo socialmente necesario. Es decir, puede hacer que los medios de vida del trabajador, ¿sí?
tengan un costo menor. Puede reducir, ¿sí?, el valor del salario. ¿Me entienden esto? No porque le pague menos, no porque le pague menos, no se trata de pagarle menos. Por hipótesis vamos a suponer, esto es algo que va a hacer Marx, por hipótesis vamos a suponer que el capitalista no paga de menos. Pero lo que puede hacer toda la clase capitalista es abaratar los valores que el trabajador precisa para su propia reproducción y la de su familia. Es decir, como clase, el capitalista puede hacer que los alimentos, ¿sí?, sean más baratos, la ropa sea más barata, ¿sí?, los estudios sean más baratos, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? Lo que se alteran entonces estas dos magnitudes de la jornada de trabajo. Se puede alterar la magnitud del tiempo de trabajo socialmente necesario o se puede alterar la magnitud del tiempo de trabajo excedente. Si alteramos la magnitud del tiempo de trabajo excedente, tenemos plusvalía absoluta. Si alteramos la magnitud del tiempo de trabajo socialmente necesario, tenemos plusvalía relativa. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que no me entienda? Maximiliano me pregunta si puede subir el precio o no. La cuestión no es el precio, sino el valor, ¿sí? Este, porque recuerden ustedes que no se puede obtener ninguna plusvalía a través directamente de subir el precio. Ese es el supuesto de Marx. Vamos a suponer que en el mercado el precio corresponde al valor y no hay engaño respecto del precio. No compro barato y vendo caro, sino vendo las cosas a su valor. ¿Me entendés, Maximiliano? Eduardo me pregunta si el capitalista entiende la noción de bien común o solo le interesa su propio beneficio. Cuando vemos la clase que viene, el espíritu, los espíritus del capitalismo, vamos a ver que entre el siglo XVIII y el siglo XIX, cosa que vuelve a ocurrir ahora a comienzos del siglo XXI, este, el interés propio puede ser el propio beneficio puede ser presentado como bien común, ¿no es cierto? Pero en principio, al capitalista obviamente le interesa su propio beneficio. A los intelectuales del capitalismo, este, Marx piensa sobre todo en los economistas, pueden presentar ese beneficio particular de la clase capitalista como bien común. Profe, tengo problema con el bien común. Eduardo tiene un problema con el bien común, no sé qué es. A ver, Eduardo, ¿cuál es tu problema? El bien común siempre es problemático, ¿no es cierto? Este, no entiendo.
En más o menos 400 años desde que, y sobre todo en los últimos 200, en donde estuvo claramente, en donde comenzó a hablarse de bien común en relación con los problemas de la República, la cuestión del bien común nunca, siempre estuvo en una tensión entre la dictadura de la mayoría, ¿se entiende esto? Es decir, es la mayoría la que decide el bien común, ¿se entiende esto? Esto es lo que pasaría en una democracia completamente representativa, o es el político, el representante que conoce del Estado, el que tiene la capacidad de decidir sobre el bien común. Y por supuesto nunca hubo un resultado muy claro entre estas dos opciones. Esto, yo personalmente pienso, esto es una idea que, esto lo vamos a ver de pasada, el problema del bien común, lo vamos a ver de pasada, cuando nos enfrentemos con el proyecto neoliberal, que dice que como no puede haber bien común, lo que tenemos son únicamente las decisiones individuales, basadas en nuestro propio interés. ¿Sí? Y entonces vamos a aprovechar para mostrar lo problemático de establecer un bien común, ¿no? Yo personalmente considero que no puede haber decisión unánime sobre el bien común. Y no puede haber unificación de la heterogeneidad cuando esa heterogeneidad corresponde a esquemas normativos completamente opuestos. Así que puede ser que no haya común, ¿no? No haya bien común, no haya comunidad, ¿no? Que nuestras repúblicas contemporáneas no puedan ser pensadas ya bajo la forma de la comunidad reunida alrededor de un acuerdo de bienes comunes. ¿Sí? Eso es lo que yo pienso. Después lo que queremos discutir. Bien, hay preguntas respecto de la plusvalía y del capital y del capitalismo. Bien, si tienen preguntas entonces, el viernes seguimos con esto. ¿Sí? Espero, Nahuel, que haya quedado todo claro. Yo no sé si esta mecánica, yo no conozco otra mecánica que hacer esta, porque si ustedes me preguntan, obviamente yo les respondo, ¿no es cierto? Esto a veces puede aclarar o puede volver confusa la clase. Ustedes me dirán, ¿sí? Este, Vamos a comenzar de todos modos el viernes con una síntesis de lo que hemos discutido hoy, ¿no es cierto? Bien, entonces, buena semana para todos, mucha suerte esta semana, que la pasen muy bien y los veo en consulta a los que quieran el jueves. Nuevamente les repito que si tenemos problemas con el funcionamiento del Moodle, yo voy a mandar un mensajito
con un link para que nos conectemos por el Meet. ¿Sí? Nos vemos, Camila. Nos vemos, chicos. Bye bye. Ya no los retengo más. Yo sé que tienen clases.